Los eslavos forman uno de los mayores mundos lingüísticos y culturales. Actualmente, sus descendientes viven del Adriático al Pacífico y hablan muchos idiomas y dialectos. Pero cuanto más intentamos mirar hacia el pasado, más nebulosos se vuelven sus orígenes. ¿Dónde estaba su patria ancestral? ¿Cómo y por qué se dispersaron por territorios tan vastos? ¿Y existieron realmente los eslavos en la antigüedad? ¿O ese nombre apareció solo en las crónicas de sus vecinos? Las respuestas a estas preguntas están en la intersección de la arqueología, la lingüística y en las suposiciones de antiguos historiadores. Hoy analizaremos versiones, hechos y teorías para entender dónde comienza la historia de los eslavos. Estás en Historia Asombrosa, donde exploramos lo que suele quedar fuera de los libros de texto. Este video, como muchos otros en el canal, sale gracias a nuestros espectadores y patrocinadores. Tu apoyo nos ayuda a preparar el guión, encontrar fuentes raras y crear ilustraciones que hacen que la historia sea visual. Si quieres unirte y ayudar a la comunidad y al proyecto, los enlaces están en la descripción. Gracias a todos los que nos acompañan, ustedes hacen posibles los nuevos episodios. Ahora pasemos al tema del episodio. Investigar los orígenes de los eslavos hace que el historiador se sienta más detective que cronista. Los antiguos eslavos no tenían su propia escritura, lo que significa que carecemos de su voz directa. La información antigua y medieval sobre ellos provino de vecinos como bizantinos, romanos y cronistas godos. Estos autores veían a los eslavos como forasteros, a veces con hostilidad, y solían confundir tribus, mezclar hechos y atribuirles costumbres ajenas. La arqueología no siempre da una respuesta clara. Cerámica, joyas y armas se hallan en pueblos de distintos orígenes. El comercio y el préstamo borran las fronteras culturales. A veces, los arqueólogos encuentran asentamientos similares a cientos de kilómetros de distancia, pero eso aún no es prueba de que allí vivieran eslavos. La lingüística puede reconstruir lenguas antiguas, pero no hay unanimidad. Las reconstrucciones del protoeslavo se basan en suposiciones y comparaciones con lenguas indoeuropeas. Cada nuevo conjunto de datos puede cambiar completamente las conclusiones previas. Como resultado, no tenemos una sola fuente confiable, solo un mosaico de hallazgos arqueológicos, descripciones de otros y rastros lingüísticos. Y la tarea del investigador es armar una imagen plausible a partir de estos fragmentos, entendiendo que nunca será definitiva. El origen de la patria de los eslavos sigue siendo un tema sin resolver desde hace siglos. No existen testimonios escritos serios sobre el periodo temprano de su historia, por lo que las teorías se basan en hallazgos arqueológicos y reconstrucciones lingüísticas. La hipótesis más popular señala la región de Polesia, una zona fronteriza entre lo que hoy es Bielorrusia y Ucrania. Aquí, en la cuenca del Dnieper, existía la cultura de Kiev. Sus asentamientos, viviendas y cerámica suelen vincularse con antepasados eslavos. También atrae su ubicación geográfica, un nudo natural de ríos ideal para asentarse en cualquier dirección. Otras versiones ubican la patria ancestral más al oeste, en la zona del Vístula y el Óder. Los defensores de esta teoría mencionan las culturas arqueológicas de la antigüedad tardía y las referencias romanas a los vénedos, posiblemente relacionados con los eslavos. También hay ideas más audaces. Algunos investigadores relacionan los orígenes de los eslavos con el sur de la actual Ucrania e incluso con las lejanas estepas de Asia Central, basándose en posibles contactos con la cultura yamna, una de las supuestas cunas de los indoeuropeos. Sin embargo, es complicado demostrar esas teorías, ya que la conexión entre hallazgos arqueológicos y grupos étnicos es muy débil. Ninguna de las versiones ha sido completamente aceptada hasta ahora, y posiblemente eso nunca ocurra. Es probable que el mundo protoeslavo no fuera un solo lugar, sino una zona de culturas relacionadas que existieron en distintas épocas y se fusionaron en lo que hoy llamamos eslavos. Las primeras siluetas de los futuros eslavos surgen en textos romanos de los siglos I y II después de Cristo. Plinio el Viejo y Tácito mencionan a los venedos. Vivían al este del Vístula, en lo que hoy es Polonia y Bielorrusia. Los romanos no precisaban su parentesco con los vecinos y describían a los venedos como un pueblo no germánico, pero tampoco totalmente ajeno.
Siglos después, el historiador bizantino Procopio de Cesarea, que vivió en la corte de Justiniano, ofrece una descripción más detallada. Él escribe sobre personas altas, a menudo pelirrojas, que habitaban al este del Vístula, quienes se gobiernan de manera democrática, es decir, eligen a sus líderes y adoran a un solo dios del trueno. Este dios se reconoce fácilmente como Perún, el principal dios del trueno en el paganismo eslavo. Casi al mismo tiempo, el historiador Godo Jordán, en su obra Quetica, habla sobre los venedos, los esclavinos y los santos, dando a entender que los tres nombres describen tribus emparentadas. Ubica a los esclavinos al norte del Danubio y a los santos entre el Dniester y el Dnieper. Describe a ambos pueblos como belicosos y propensos a incursiones en tierras bizantinas. En el Tratado Militar Bizantino Strategikon del siglo VI, se menciona a los santos como guerreros hábiles, capaces de actuar de manera independiente y que no temen enfrentarse a un enemigo más fuerte. Es posible que precisamente estas tribus hayan sido la base de los futuros eslavos del sur y del este. Sin embargo, toda esta información es una visión externa. Los autores podían mezclar tribus y llamarlas con diferentes nombres dependiendo de la geografía o del sistema político. Por eso no podemos decir con certeza dónde terminan las observaciones reales y dónde empiezan los estereotipos o las suposiciones. La mitad del primer milenio fue una época de grandes cambios en Europa. Por todo el continente se produjo la gran migración de los pueblos, cadena de movimientos tribales causada por la invasión de los hunos y la caída del Imperio Romano. Para los eslavos fue una rara oportunidad histórica. Cuando los hunos y sus aliados expulsaron a las tribus germánicas del norte del Mar Negro y Europa Central, muchos territorios quedaron casi deshabitados. Al oeste de la patria original eslava, en Polesia y la cabecera del Dnieper, desaparecieron antiguos vecinos y surgieron nuevas tierras. Las tribus eslavas comenzaron una migración lenta pero constante. Unos se dirigieron al oeste, ocupando tierras desde el Oder hasta el Elba. Estos son los futuros eslavos occidentales, polacos, checos, eslovacos y serbios lusasianos. Otros fueron al sur, cruzaron los Cárpatos y el Danubio hacia los Balcanes, donde surgieron los eslavos del sur, serbios, croatas, eslovenos y búlgaros. Un tercer grupo fue al sureste, a las fértiles estepas del Mar Negro y después al norte. Así empezó la historia de los eslavos orientales. Los ríos fueron las rutas principales del asentamiento. Por el Dnieper, Vístula, Danubio y afluentes, las tribus avanzaban, ocupaban zonas agrícolas y luego se internaban en el continente. La migración no fue una expedición organizada única, fue un proceso largo que se extendió durante siglos. Clanes individuales y alianzas de tribus buscaban mejores tierras, huyendo de amenazas militares o siguiendo oportunidades de comercio y saqueo. Pero fue precisamente en esta época cuando se formó la distribución territorial de los eslavos, que se convirtió en la base de su historia en la Edad Media. Los eslavos no vivían aislados al establecerse en Europa. En cada dirección se encontraban con sus vecinos. Este contacto inevitablemente los cambiaba a ellos mismos. En el oeste y suroeste ocuparon tierras que antes pertenecían a los celtas y germanos. Aquí los eslavos adoptaron ciertos oficios, tipos de adornos y técnicas de guerra. Incluso en el idioma se conservaron préstamos de dialectos germánicos, especialmente en los nombres de artículos de comercio y armas. En los Balcanes del Sur, ellos hallaron restos de la civilización romana provincial y del Imperio bizantino. Los eslavos adoptaron de los bizantinos tecnologías agrícolas, organización militar y la cultura cristiana, mucho antes del bautismo. En las estepas del Mar Negro, los eslavos orientales tenían como vecinos a nómadas turcoparlantes, ávaros, búlgaros y más tarde jázaros. Estos contactos no solo fueron militares. Los nómadas aportaron al mundo eslavo nuevas armas, combate a caballo y quizá palabras al idioma. En el norte, los eslavos orientales interactuaron estrechamente con tribus fino-úgricas. Aquí ocurrió una gran mezcla. Los eslavos adoptaron de los locales los topónimos, métodos de pesca y caza, mientras que los propios fino-ugrios aportaron sus genes y rasgos culturales a las futuras comunidades del norte ruso. Esta constante interacción de culturas llevó a que las sociedades eslavas tempranas fueran lejos de ser homogéneas. Combinaban sus propias tradiciones con préstamos de diferentes fuentes y su cultura material reflejaba una compleja red de conexiones en toda Europa oriental y central.
Hay una perspectiva que cuestiona la idea común sobre el origen de los eslavos. Esta fue propuesta por el historiador Florin Curta. Según él, en la Alta Edad Media no existía un solo pueblo protoeslavo como lo entendemos hoy. En su lugar, la idea de la eslavidad surgió como una construcción política. Curta cree que los autores bizantinos de los siglos VI y VI, al describir las tribus en las fronteras del norte del imperio, comenzaron a agruparlas bajo un nombre común, los esclavinos. Estas tribus podían ser reflejadas, recibían un estatus similar de federados, aliados y mercenarios de Bizancio. Con el tiempo, la etiqueta común se consolidó ante las mismas tribus. Según esta teoría, los eslavos al principio eran más bien una categoría política que étnica. Los unía no solo la cercanía de sus lenguas, sino también las mismas relaciones con el imperio, incursiones en sus territorios, servicio en el ejército y participación en la diplomacia. Estos grupos adoptaban mutuamente costumbres e idioma, y el nombre de eslavos pasaba a ser parte de su identidad. Los críticos de la teoría señalan que explica mejor la formación de las tribus eslavas del sur en los Balcanes, pero no abarca a los eslavos orientales y del norte, que se desarrollaron alejados de Bizancio. Además, los datos lingüísticos sí evidencian la existencia de una lengua protoeslava común mucho antes de la aparición de las crónicas bizantinas. La idea de Curta es útil porque muestra que la identidad étnica no siempre proviene de la antigüedad, sino que suele ser resultado de procesos políticos y culturales. Para alguien de la antigüedad, ser eslavo casi no importaba. Su mundo terminaba en el clan, la tribu, y en el mejor de los casos, en la alianza de tribus. Estas eran comunidades reales, que se podían ver, a las que se podía acudir por ayuda y con las que se compartía la tierra. En la Alta Edad Media, los eslavos carecían de estados unificados o religiones comunes, compartían lenguas y costumbres, pero cada clan seguía sus propias tradiciones y líderes. Incluso vecinos que hablaban casi igual podían ser grandes enemigos. La identidad supratribal surgió al contactar con formaciones políticas más fuertes como Bizancio, el Kanato de los Jázaros y después la Rus de Kiev y Polonia. Pero incluso entonces, ese sentimiento solía ser privilegio de la nobleza, que participaba en la diplomacia y en alianzas militares. Para la mayoría de las personas, lo determinante era quiénes eran tus parientes, dónde estaba tu tierra y quién protegía tu asentamiento. Eran precisamente estas personas y los lazos locales los que determinaban con quién ir a una campaña, a quién pagar tributo y a quién considerar de los tuyos. La idea de una eslavidad común, en el sentido moderno, era para ellos un concepto demasiado abstracto. Así que la historia del origen de los eslavos no es la búsqueda de un solo punto en el mapa, sino el estudio de un proceso complejo que duró siglos. Observamos cómo tribus con raíces lingüísticas comunes se asentaban en Europa, cambiaban por influencia de sus vecinos y también los influían. Adoptaban tecnologías, palabras, creencias y tácticas militares, mezclando sus tradiciones con elementos de otros. Los intentos de hallar una patria única han dado resultados diversos: Polesia, Doveria, Pisla y las estepas del sur de Ucrania. Pero parece más correcto hablar no de un punto de nacimiento, sino de una zona de formación, de un área donde convergían y se entrelazaban culturas afines. Las primeras menciones escritas de los eslavos son una mirada desde fuera, en la que se mezclan observaciones, coyuntura política y leyendas. Los conocemos como venedos, antos, esclavinos, pero detrás de estos nombres hay personas reales, cuya sensación de pertenencia era mucho más estrecha y concreta. Al final de cuentas, la formación de los eslavos es una historia sobre cómo las comunidades locales, paso a paso, se convirtieron en parte de un mundo más grande. Y aunque los debates sobre el lugar de su origen, las rutas de migración e incluso sobre el propio concepto de eslavos continúan, una cosa es evidente. De un mosaico de tribus, lenguas y culturas, surgió uno de los pueblos más numerosos e influyentes de Europa. Eso es todo de mi parte. Gracias por ver. Escriban en los comentarios sobre qué otros pueblos deberíamos hacer videos. Me despido. Nos vemos. Adiós. Continuará.